Buenos días chicos, hoy día vamos a hacer, ahora en la clase de química, radioactividad 1. ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad es la emisión espontánea de partículas o radiaciones o de ambas también a la misma vez, tanto de partículas de átomos como radiación. Estas partículas y radiaciones proceden de la desintegración de determinados nucleidos que las forman, o nucleidos. Se desintegran por causa de un arreglo en su estructura interna. Las partículas pueden ser alfa, beta o neutrones. Las radiaciones pueden ser gamma y captura K. La desintegración radiactiva ocurre en núcleos atómicos inestables, es decir, aquellos que no tienen suficiente energía de enlace para mantener el núcleo unido, que significa que los protones y los neutrones van a comenzar a dispersarse. Por eso se le llama disparo de partículas cuando hay radiación. La radiación fue descubierta de forma casual por Antoine Henry Becquerel. Más tarde, con los experimentos de Becquerel, Marie Curie descubrió otras sustancias radioactivas, los elementos radioactivos. Por ejemplo, los últimos elementos artificiales, la mayoría son radioactivos de los elementos que llegaron de la tabla periódica actualmente, el unubudium, etc. Tenemos acá el átomo y acá vemos que va a haber una desestabilización, se va a volver inestable el átomo. ¿Por qué? Porque los protones y los neutrones no van a tener suficiente energía para mantenerse unidos. Eso significa que van a descontrolarse y va a haber disparos de neutrones hacia otros átomos. Tenemos los dos tipos de radioactividad natural y radioactividad artificial. La natural es la que va a producir la misma naturaleza. Es la radioactividad que se presenta en la naturaleza debido a las cadenas de elementos radiactivos naturales y de origen no antropogénico. Significa que no ha intervenido el hombre. Está presente constantemente en el medio ambiente. La radioactividad natural también puede aumentar en un foco por causas naturales, por ejemplo, la erupción de un volcán, causas humanas indirectas, por ejemplo, una excavación en el suelo para hacer los cimientos de un edificio o la explotación de la energía nuclear. Como vemos acá en esta imagen, vemos que el sol también va a transmitir radiación ultravioleta se llama. Vamos a ver que va a traspasar la capa de ozono y que los fotones son la energía, son las partículas de la luz, va a reflejarse en algunos puntos de la Tierra. En otros puntos como vemos acá, algunas partículas, los fotones, van a regresar, pero otras se van a quedar dentro de la Tierra. Otras partículas, los fotones, no van a volver a irse al espacio, van a regresar a la Tierra, van a chocar. Esto es la radiación natural, que no interviene el hombre. Ahora pasamos a la radioactividad artificial. La radioactividad artificial es toda radioactividad o radiación ionizante de origen humano. La única diferencia entre radiación natural y la radiación artificial es su procedencia. Uno es debido a la naturaleza y el otro es debido al hombre. Los efectos de ambas radiaciones son idénticos. En ambos casos, las radiaciones directamente ionizantes son radiación alfa y desintegración beta formada por electrones. Por otro lado, las radiaciones indirectamente ionizantes son radiaciones electromagnéticas, como por ejemplo los rayos gamma, que son los fotones, como les había mencionado. Ejemplos de fuentes de radiación artificial: procedimientos diagnósticos y tratamientos médicos. Cuando nos hacen las radiografías, se aplican los rayos X, la radioterapia, medicina nuclear, algunos procedimientos industriales, obtención de energía eléctrica en los centrales nucleares, reacciones de fisión nuclear, los aceleradores de partículas y también lo que nosotros ya conocemos como los armamentos nucleares, la bomba nuclear, etc.
Y acá vemos un ejemplo. Vemos que la partícula neutrón va a chocar al núcleo que está compuesto por ya átomos suficientes. Ahora vemos que esto va a provocar que ya no sea estable ese átomo. Como vemos acá el ejemplo. Masa 235 y número de protones 92. Ahora vemos que la masa ha incrementado y el número de protones sigue igual. Significa que este ya es un núcleo inestable, como dice acá. Núcleo inestable, ¿por qué? Porque recibió un disparo de una partícula ajena a ella. ¿Qué va a provocar esto? Que se desestabilice. Significa que ya no sea estable esta molécula. Ya no va a ser estable y va a producir choque de partículas, choque de átomos, debido a los neutrones. Las partículas principales que se realizan en disparos son los neutrones. Espero hayan podido entender esta primera parte de radioactividad y nos vemos en la siguiente parte, que vamos a hablar de los tipos de emisiones radioactivas, los rayos gamma, los rayos alfa, los rayos beta, etc. Espero hayan podido comprender la clase y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.